Muy bien, entonces voy a compartir la pantalla. Acá tengo dos elementos que compartir con ustedes. En primer lugar, tengo una base de datos, como lo pueden observar allí, es la que tienen ustedes en sus trabajos. Por ejemplo, estoy considerando dos variables, violencia familiar y la otra variable es enfoque de género, ¿ya? Sin embargo, esto también va a aplicar para aquellos que están desarrollando investigaciones descriptivas, ¿no? Y cómo es que pueden presentar sus resultados por dimensiones. Entonces, la violencia familiar tiene, para este caso, tiene tres dimensiones, que es violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Es un, a modo de ejemplo nada más, estamos considerando 20 estados, ¿no? Está en la primera columna, 20 estados, y la violencia física tiene cuatro ítems, la violencia psicológica tiene tres y la violencia sexual tiene cuatro. En total hay 11 preguntas en este cuestionario. Todas tienen la misma escala. Uno es totalmente en desacuerdo, dos en desacuerdo, tres indeciso, dos de acuerdo y uno es muy de acuerdo. La variable 2 también está en la misma escala. Todos están en la misma escala. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es pasarlo. Estos datos los vamos a pasar a un dato estadístico SPSS. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer en entonces, para ello, ya, ahora sí. Entonces, eh, eh, voy al software SPSS. Ustedes pueden observar acá en mi escritorio, yo tengo aquí el software ya instalado, ¿no? Entonces, abrimos, esperamos que abra y bueno, pues el momento que ya abre, ya se les va a mostrar una página así, ¿no? Ya, es como si fuese un Excel, ¿no? Este tiene dos entradas. Del lado izquierdo tiene una vista de datos en la parte inferior y en la parte derecha tiene una vista de variables. En la vista de datos, en el primer botón, es donde yo voy a migrar los datos del Excel a esta tabla, ¿ya? Y luego, una vez que ya tenemos migrado acá los datos, nos vamos a la vista de variables, que es lo que vamos a hacer es el procesamiento de la información que está acá acumulada, ¿ya? Vamos a ir paso a paso. Entonces, aquí tenemos ya la primera variable que es violencia física. Entonces, lo que yo voy a hacer, solamente paso los datos recogidos, es decir, las respuestas, ¿no? Entonces, aquí damos un copiar, ¿sí? Y luego lo llevamos al estadístico SPSS en la primera, donde dice vista de datos. Ponen el cursor en la primera columna, en la primera esquina, le dan anticlic y simplemente le ponen pegar. Ya está. Entonces, aquí el software, cada pregunta lo reconoce como variable. Por ejemplo, esta es variable 1, pregunta 1, variable 2 o pregunta 2, y así sucesivamente, en total son 11. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, vamos a hacerle un acomodo a estos datos, ¿ya? Por ejemplo, en vez de ponerle variable 1, yo le voy a poner pregunta 1, pregunta 2, hasta la número 11. Ya, por ejemplo, acá ven, por ejemplo, las respuestas, está con no decimales. Le voy a quitar también los decimales. Y hay otras cositas más, como por ejemplo, centrar los datos que estén en cada columna. Entonces, me voy a la vista de variables y aquí lo tienen. Tener en cuenta que en la primera hoja o en la primera vista de datos, las preguntas o los ítems aparecen en la primera fila de la matriz, ¿ya? Y en la vista de variables aparece en la primera columna. Entonces, es aquí en la primera columna donde vamos a hacer la modificación. Ya, simplemente le ponen pregunta 1, esta es la pregunta 2, esta es la pregunta 3, pregunta número 4, pregunta número 5, pregunta número 6, pregunta número 7, pregunta número 8, pregunta número 9, esta es la pregunta número 10 y acá tiene la pregunta número 11. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí tenemos las preguntas. Entonces, vamos a la vista de datos y van a darse cuenta que ya cambió. Miren. ¿No es cierto? Entonces ya cambiaron la primera fila, ya se han convertido. Acá decía variable 1, ahora es pregunta 1, ¿no? Literalmente así ha habido una conversión. Entonces,
Luego vemos que tiene decimales con 2 decimales. Y si ustedes ven acá en la cuarta columna hay una opción que dice decimales. Ahí, por ejemplo, le vamos a poner todos en 0. Movemos acá, ¿ya? Si tiene usted más datos, entonces para no estar haciendo bueno, por cada dato poniéndole 0, simplemente le dan acá, copiar, y luego arrastran, ¿no? Y ponen pegar. Ya está. Entonces vamos a los datos, ya no aparecen con los decimales, ¿no? ¿Ya? Entonces, no influyen los resultados, por supuesto, sino que queremos darle una visión mejor, ¿no? Incluso le podemos centrar porque se dan cuenta que los datos están arrinconados en la columna derecha, ¿no? Entonces vamos a centrar la alineación, le voy a poner centrada, ¿no? Centrado. Igual, yo selecciono, le doy anticlic, copiar y pego para los demás, ¿ya? Ya estamos pegando, ¿ya? Y los datos son numéricos, ¿no? Entonces acá vamos a poner, son datos en escala numérica. Como ven ahí ustedes hay una reglita, copiar, luego vamos a poner pegar, ¿no? Para todos, ¿ya? Muy bien, entonces ahora mis datos ya tienen una mejor presentación. Ya, voy a ajustarlo más las columnas, por ejemplo acá, sombreas todo y lo ajustas un poquito más a la izquierda, ¿no? Para que se vea un poquito, no tan alejado los datos. Ahí está, ¿ya? Muy bien, entonces ahora, si se da cuenta, aquí están, ¿no? Todas las preguntas con sus categorías de respuestas. Entonces, yo quiero presentar mis resultados por dimensiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear las dimensiones. ¿Cuáles dimensiones? Violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Las vamos a crear, ¿ya? Cada una de estas dimensiones, el software lo va a reconocer como una variable, ¿ya? Entonces, vamos a crear en todo caso 3 variables más que serían nuestras dimensiones. ¿Ya? Y tener en cuenta que la primera variable o la primera dimensión tiene 4 preguntas, son las preguntas 1 a la 4, la violencia psicológica de la 5 a la 7 y de la violencia sexual de la 8 a la 11. Entonces vamos a darle, ¿no? Entonces vamos a crear una nueva variable, o sea, voy a empezar a crear mis dimensiones, nos vamos a transformar, ¿de acuerdo? Y acá dice calcular variable, ¿no? En la primera opción, calcular variable. Entonces, cuando le damos clic, se abre una nueva ventana. ¿Ya? Y aquí le vamos a agregar la variable. Entonces yo voy a poner dimensión 1, por ejemplo, usted le pone dimensión 1, ¿no? Dimensión 1, dimensión 1. Tener en cuenta que esto no acepta espacios, ¿ya? Hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, de repente le pongo así seguidito, ¿no? Dimensión 1 sin espacio. Ahora sí, la dimensión 1 tiene, incluso vamos a poner dimensión 1, le doy un subguión de la variable 1, ¿ya? Dimensión 1 de la variable 1, es decir, de la violencia, ¿no? Familiar creo que es, vamos a recoger, sí, de la violencia familiar. Vamos a ponerle BF. Dimensión 1 de la violencia familiar, ¿ya? Entonces, como son 4 primeras preguntas, usted va a pasar de aquí, la selección le va a pasar a esta caja, ¿no? Entonces, pregunta 1 va pasando con la flechita. Luego va a sumar más. Pregunta 2 la pasamos con la flecha, más pregunta 3 pasamos con la flecha y hasta la pregunta número 4. Ya está. Quiere decir que estoy creando mi primera dimensión que tiene los 4 primeros ítems. Entonces simplemente usted le da aceptar. ¿Ya? Y se da cuenta, retornamos nuevamente a la vista de variables y ya se creó. Dimensión 1, ¿eh? ¿Ya? Es la dimensión 1 de la variable violencia física. Ya le quito los decimales, ¿de acuerdo? Sigue apareciendo en escala. Es decir, en adelante ya no voy a trabajar con las 4 preguntas, sino voy a trabajar con la dimensión 1 porque ya están incorporadas acá. Entonces, de la misma forma, voy a crear la dimensión 2, me voy nuevamente a transformar, calcular variable, le va a poner acá restablecer para que se borren los datos anteriores, restablecer, y voy a poner dimensión 2, ¿no? Su guión de la variable violencia familiar. Ya, ¿qué ítems serían? Serían del 5 al 7, ¿no? Porque son 3 ítems de la variable 2 o de la dimensión 2. Entonces, pregunta 5 la pasamos allá, más pregunta 6, más la pregunta 7. 3 ítems, ¿ya? Para que se den cuenta aquí. La violencia psicológica, que la dimensión 2 tiene 3 ítems, 5, 6 y 7, ¿no? Retornamos. Ya están, 5, 6 y 7. Bueno, simplemente le damos a aceptar y ya se creó la segunda dimensión. Aquí está. Ya le quito los decimales, ¿sí?
y todos están en escala, le damos un centrado a todas, ¿ya? Eso ya lo podré hacer después, ¿no? Y voy a crear mi dimensión 3. Otra vez me voy a transformar, calcular variable, ya voy a restablecer para que se borren los datos anteriores y voy a poner la dimensión 3 de la variable violencia física, ¿ya? Entonces, esta dimensión 3 tiene las últimas 4 preguntas, o sea, de la 8 más pregunta 9 más pregunta 10 y más pregunta 11. Ya está. Y ponemos aceptar. ¿Ya? Y nos vamos a la vista de variables y ya se creó la dimensión 3. ¿No? Le ponemos centradito, le ponemos en escala que está tal cual y luego le ponemos en 0 decimales. Y miren, nos vamos a la vista de datos, ya tienes tus dimensiones. Dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3. Entonces, vamos a centrar así un poquito más, ¿ya? Para que no esté muy alejado. Entonces, de ahora en adelante, ya voy a trabajar con las dimensiones. ¿Por qué? Porque todas las preguntas ya están acumuladas acá. ¿De acuerdo? Si usted se da cuenta, aquí hay un 16. 16 es la suma de las puntuaciones del encuestado 1 al responder las 4 primeras preguntas. 4, 7, 11 más 5, 16. Son las puntuaciones, ¿ven? 13, que son la pregunta número 5 a las 7. 4, 8 más 5, 13. 17 es de la pregunta número 8 a la 11. 5, 9, 13, 17. Entonces quiere decir que acá tenemos todas las puntuaciones totales de cada una de las preguntas para cada participante. Entonces, la dimensión 1, que la estoy sombreando acá, tiene un valor mínimo en las puntuaciones. Si usted se da cuenta, el valor mínimo me parece que está en 15 y tiene un valor máximo, me parece que es 21 o 20, me parece, ¿no? 20, ¿ya? ¿Ya? Igual en la dimensión 2, igual en la dimensión 3. Tiene un valor mínimo y un máximo, ¿no? Lo que hablamos en clase de rango, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, en el momento que vamos a presentar los resultados por dimensiones, vamos a crearles una escala, ¿ya? ¿Por qué? Porque las variables, la dimensión 1 tiene eh, el nombre que es violencia física, violencia psicológica y violencia sexual, ¿no? Que son dimensiones de la violencia familiar. Cuando yo voy a presentar mis resultados, yo voy a presentarlos en 3 niveles, ¿no? Es lo que yo estoy asumiendo como investigador de que la violencia física la voy a presentar en 3 niveles. ¿Qué niveles? Por ejemplo, nivel de violencia, bajo, medio y alto, para esa variable, ¿no? En el caso de ustedes, tendrían que buscar el término adecuado de tal manera que puedan ustedes darle una valoración a su variable, ¿no? Por ejemplo, si algunos tienen estrés, y yo creo que también, ¿no? Nivel de estrés bajo, medio y alto, ¿no? ¿Ya? Pero pueden haber otras variables que no necesariamente pueden tener estas valoraciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a encontrar en mi resultado que, suponiendo, ¿no? A modo de ejemplo, que el 60%, ¿no? Manifiesta o percibe el 60% de los encuestados de que ha habido presencia de violencia física, ¿no? En un nivel bajo, por ejemplo, o tal vez en un nivel medio o en un nivel alto, ¿ya? Entonces yo la voy a hacer en cuanto a las valoraciones en 3 niveles, bajo, medio y alto. Pero ese bajo, medio y alto tiene que ver con esas puntuaciones, ¿no? Es decir, del valor mínimo del 15 al 20 están acumulados todos los datos, ¿de acuerdo? Aquí voy a hacer una pizarrita para poderles explicar un poquito mejor, ¿no? Y estén más al tanto de lo que se está explicando para que no quede muy eh, numérico esto, ¿no? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, yo les decía que tenemos que presentar los resultados por dimensiones, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la violencia física, ¿no? Violencia física, ¿no es cierto? Entonces, la violencia física, ¿ya? Lo voy a presentar como violencia física bajo, ¿no? Un ratito para poder acá, sí, voy a incrementar, ahora sí. Entonces, bajo, ujú, medio y alto, ¿no? Así estamos presentando la violencia física.
Pero ese bajo, medio y alto van a salir de las puntuaciones, por supuesto. Entonces los encuestados han respondido, ¿no? Con un puntaje mínimo de 15 y un puntaje máximo de 20 para la primera dimensión, ¿no? Pero de 15 a 20 ahí están todos los datos acumulados acá, ¿no? ¿No es cierto? Entonces quiere decir que yo debo encontrar dos valores, uno aquí y otro acá, de tal manera que toda esta cantidad de datos acumulados se dividan en tres partes iguales, ¿ya? Y esos van a ser los percentiles 30 y 70. Ambos percentiles van a dividir los datos en tres partes iguales. Del 15, que es el valor más bajito, la puntuación más baja, hasta el percentil 30, que va a haber un número, voy a calificarlo como nivel bajo. Del percentil 30 al número 70, esas puntuaciones acumuladas se van a clasificar en un nivel medio de violencia física. Y del percentil 70 hasta el valor máximo, que es 20, ¿no? Ahí sería alto, ¿no? El nivel es alto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es más o menos la explicación. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, todo esto lo va a hacer el software, ¿no? ¿De acuerdo? Eso lo va a hacer el software. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces vamos a buscar esos baremos, se le llama baremos, ¿no? Ya, para poder encontrar esas puntuaciones. Entonces me voy a la vista de variables, ¿de acuerdo? Me voy a la vista de variables y lo que voy a hacer simplemente es algo muy sencillo, ¿no? En primer lugar, vamos a buscar ese valor mínimo, vamos a buscar ese valor máximo, ¿no? De cada dimensión y también vamos a buscar cuál es el percentil 30 y percentil 70. Entonces, el primero que tenemos que ir es analizar. Se va a analizar, se va a estadísticos, ¿ya? Repito, me voy a analizar, me voy a estadísticos y me voy a frecuencias, ¿ya? Desactivo la tabla de frecuencias porque yo no quiero tabla de frecuencias, desactivas, y solamente vas a pasar acá la dimensión 1. Entonces, de la dimensión 1, ¿qué necesito yo? Te vas a estadísticos y lo que yo necesito es el valor mínimo de la primera dimensión, ¿no? De la dimensión 1, necesito el valor máximo de la primera dimensión, pero también necesito los percentiles. ¿Cuáles necesito? El número 30 y el número 70, ¿no? ¿Ya? Ya los tengo. El mínimo, el máximo, el percentil 30 y el percentil 70. Bueno, simplemente le damos continuar y acá le damos aceptar. Ya está. Y miren, acá lo tienen, ¿ve? La primera tablita. ¿Ya? Acá lo tenemos, ¿no es cierto? Entonces yo lo llevo al Excel. Vamos a copiar, lo llevo al Excel, ¿ya? ¿De acuerdo? Y voy a generar una nueva hoja acá. Y aquí lo voy a pegar, ¿ya? Lo voy a pegar aquí. Pegar, ya está. ¿De acuerdo? Estadístico de la dimensión 1 de la violencia familiar. ¿Cuál es el valor mínimo? 15, acá lo ven. Mira, el valor mínimo es 15. ¿Cuál es el valor máximo? Es 20. ¿Cuál es el percentil 30? 16. Y el percentil 70, 18. Ujú. Entonces, quiere decir, aquí voy agregando, ¿no? ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es el valor máximo? Bueno, del mínimo sigue el percentil 30. ¿Cuál es el percentil 70? Y cuál es el valor máximo, ¿no? El máximo, ¿ya? Eso están en las tablas, ¿no? Entonces, la tabla nos dice que el valor mínimo es 15. El percentil 30 es 16. El percentil 70 es 18. Y el valor máximo es 20, ¿no? Entonces, a partir de aquí, de estos datitos, vamos a crear los baremos, ¿no? ¿De acuerdo? Voy a generar tres intervalos. El primer intervalo es aquel que va desde 15 hasta, se me ocurre 16, ¿no? Porque mire, de 15 a 16, ¿ya? Cierro, ¿ya? Y aquí le voy a poner este nivel de 15 a 16 puntos, le voy a poner bajo, ¿no? Porque estamos empezando con el más bajito, ¿no? Del 16.1 hasta el 18, ¿ya? Porque ya nos pasamos al 18, entonces ahí va a ser un nivel medio, ¿no? Y finalmente del 18.1 hasta el valor máximo,
¿ya? Va a ser 20, va a ser el nivel alto. Ya está. Esos son los baremos. ¿De acuerdo? Entonces, todos los datos que sumen 15 hasta 16 es bajo. Los datos que sumen más de 16 hasta 18, medio. Y los datos que sumen más de 18 hasta 20 es un nivel alto. ¿Ya? Así vamos a hacer con los demás. ¿Ya? Entonces yo me voy nuevamente acá, me voy a analizar, ujú, me voy a estadístico descriptivo, me voy a frecuencias, ¿no? Ya está desactivado la tabla de frecuencias, entonces voy a restablecer. Ahora me voy con la dimensión 2. Aquí está la dimensión 2. Me voy a estadísticos y selecciono. De la dimensión 2 necesito su mínimo, necesito el máximo, necesito los percentiles, tanto el 30 como el 70, ¿no? Y simplemente le damos a aceptar y aceptar. Ya está. Bueno, se creó con toda la tabla. Yo no quiero esa tabla, ¿no? No importa, yo necesito solamente esta tabla chiquita, ¿ya? Copiar y lo llevamos al Excel y la voy a pegar acá, ¿no? Aquí. Ahí está. Ajá. Tienes el valor mínimo, tienes el percentil 30, también tienes el valor máximo. Me parece que no he seleccionado el valor máximo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, me parece que no he seleccionado el máximo. Acá. No, no es el máximo. Ha habido un error aquí. Entonces vamos a nuevamente a generarla, ¿ya? Nuevamente la voy a generar. Entonces me voy a analizar estadísticos, frecuencias, y acá está, ¿no? Vamos a estadísticos, ya 30, 70 aquí. Entonces nos faltó el máximo, le ponemos continuar, quitamos la tabla de frecuencias y le ponemos aceptar. Y aquí está la tabla, ¿no? Copiar y la llevamos al Excel, ¿no? Entonces vamos a borrar esto y la vamos a pegar a la actual, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos el mínimo, el máximo. Mira, el mínimo es 10, ¿no? El máximo es 15 de la dimensión 2. El percentil 30 es 13 y el percentil 70 es 14. Voy a hacer un copy pega de esta tablita que también la necesito para la dimensión 2. Acá está. Entonces el mínimo para la dimensión de ese es 10. El percentil 30 es 13. El 70 es 14 y el máximo es 15. Entonces, mi primera, mi primer rango o intervalo va de 10 a 13, ¿no? ¿Cierto? Mira, mínimo 10 y el percentil 30 es 13. Entonces el primer intervalo sería de 10 a 13. El que sigue sería de 13.1 hasta 14, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá del 14.1 hasta el valor máximo que sería en este caso 15. ¿Ya? 15. Listo. Bajo, medio y alto. El mismo procedimiento, nos vamos a la variable número 3 o a la dimensión número 3, ¿no? Nos vamos a analizar estadístico, frecuencias, restablecemos y pasamos a la dimensión número 3. Ya lo tengo. Desactivo donde dice mostrar tabla de frecuencias. Aceptamos. Me voy a estadístico. Quiero de la dimensión 3 el valor mínimo. Quiero el máximo. También necesito los percentiles. Necesito el 30. También necesito el 70. Ujú. Le ponemos continuar y le damos a aceptar. Esa tablita la pego allá. Copiar y me voy al Excel y la pegamos acá, ¿no? Listo. Ya tengo. El mínimo es 15. El máximo es 20. Tengo el percentil 30 que es 16 y el 70 es 18. Entonces vuelvo a copiar esta tablita para la dimensión 3. Ujú. Ya. Y ya tengo los baremos, ¿no? El mínimo es 15. El percentil 30 es 16. El percentil 70 es 18 y el valor máximo es 20. Ya está. Entonces, el primer intervalo es de 15 hasta 16. El segundo va a ser de 16.1 a 18, ¿no? Y el último va a ser de 18.1 hasta el valor máximo que es 20. ¿Ya? Ahí está. Entonces, bajo, medio y alto. Ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente me voy nuevamente al software
y voy a crear esos baremos que tengo en el Excel, los voy a crear aquí en el software, ¿no? ¿A dónde va a irse usted? Se va a transformar y va a poner acá, se va a dirigir donde dice recodificar en distintas variables. Hacemos clic, listo. ¿Ya? Y vamos a pasar la dimensión 1. Dimensión 1, acá le ponemos el nombre y el nombre de la dimensión 1 era, a ver, me voy al Excel, la dimensión 1 era violencia física. La 2 es violencia psicológica y la 3 es sexual. Entonces le pongo el nombre acá, ¿no? Creo que estamos aquí. Ya. Entonces le ponemos violencia física, ¿no? Pero aquí donde dice nombre, simplemente le pone BF, ¿no? BF. En la etiqueta sí agregué el nombre completo, ¿ya? Le ponemos violencia. Es violencia física, ¿no? Sí, violencia. A ver. Ujú. A ver un momento, vamos a ver, parece que se me fue. Sí, violencia física. Entonces lo ponemos completito, violencia física. Ya está. Y le ponemos cambiar y ya se cambió. Se cambió a BF o violencia física, la dimensión 1. Entonces ya no va a aparecer como dimensión 1. Ahora va a aparecer como violencia física o BF, ¿no? Y simplemente le pone acá, se va a valores antiguos y nuevos, ¿ya? ¿De acuerdo? Después de haber presionado acá, ya se agregó, se ha cambiado la variable y luego se va acá a valores antiguos y nuevos. Allí, ahora sí, aquí vamos a generar los rangos, ¿no? El primero, como lo ven aquí, ¿no? El primero era de 15 a 16, bajo, ¿ya? Entonces voy a poner acá, selecciono rango, aquí, le dan clic, selecciona rango, 15, dice acá, desde 15 hasta 16 es bajo, pero bajo yo le voy a decir que es 1, ¿ya? Bajo 1, listo. Entonces las puntuaciones de 15 a 16 es 1, bajo. Me voy nuevamente al Excel, de 16.8, perdón, 16.1 a 18 es medio. Entonces acá voy a poner 16,1 hasta 18 es medio, 2. Y le ponemos agregar. Un detalle importante, aquí en el rango no le pongan punto, porque no lo va a reconocer. Póngale coma, ¿ya? Muy bien, y luego sigo con el baremo del 18.1 hasta el 20 es alto, ¿no? Entonces 18,1 hasta 20 le vamos a poner la máxima valoración alto que sería 3. ¿Ya? De 15 a 16 es 1, de 16.1 a 18 es 2, que es medio, y 18.1 a 20 es 3, que sería alto. Simplemente le damos continuar y aceptar. Y miren, nos vamos a la vista de variables y ya se creó. BF, violencia física. O sea, usted ya generó, ya se creó la primera dimensión. ¿De acuerdo? Y aquí le pongo, le cambio la escala. ¿Ya? Le vamos a poner la escala. Y aquí donde dice valores, aquí le va a agregar, ¿no? Aquí le va a agregar. ¿Cuáles son esos valores? Pues los valores son 1, es bajo. Ajá. 2 era medio. Y 3 es alto, ¿no? 3 es alto. Entonces ahora sí ya tengo mis dimensiones con las 3 valoraciones. Le pongo aceptar y acá le cambio la escala, le pongo en una escala ordinal, porque ahora ya tiene un orden la violencia física. Nivel bajo, nivel medio y nivel alto. ¿De acuerdo? Entonces, esta variable o esta dimensión ya está lista para presentar los datos. Ya está lista. Entonces, luego me voy a la otra dimensión, hago exactamente lo mismo. Ya hacemos lo mismo, me voy a transformar, me voy a recodificar en distintas variables. Vamos a restablecer. Ahora pasamos a la dimensión 2. Acá está. Le cambiamos el nombre. Esta es violencia psicológica. Le ponemos BP de violencia psicológica y acá sí le agregamos completo. Violencia psicológica, ¿ya? Y le ponemos acá cambiar, ya se cambió, ¿ve? BP o violencia psicológica. Y luego usted se va a valores antiguos y nuevos y aquí selecciona rangos y nos vamos al baremo, ¿no?
Ahí estamos acá. De 10 a 13 bajo. Entonces nos vamos de 10 hasta 13 bajo 1. Ujú. Luego dice de 13.1 a 14 es medio. Entonces voy a poner de 13,1 hasta 14 es medio. Medio es 2. Y de 14,1 hasta 15 salto. De 14,1 hasta 15 es alto, que le voy a poner 3, ¿no? Ahí está. Bueno, le ponemos continuar y le damos a aceptar. Y miren, me voy a la vista de variables y ya tengo la violencia física, perdón, psicológica, miren. Violencia psicológica, ¿ven? Le quitamos los decimales. Y como tiene la misma valoración, ¿no? O sea, 1 es bajo, 2 es medio y 3 es alto, le pongo copiar y simplemente le pongo acá pegar. Ya está. La misma valoración y le cambio la escala. Ahora va a aparecer en escala ordinal, la violencia psicológica. Hacemos lo mismo, ¿no? Para la dimensión 3, vamos a recodificar en distintas variables. Voy a restablecer para empezar nuevamente. Selecciono la dimensión 3, ¿no? Ya le estamos seleccionando y le cambiamos, que es violencia sexual, ¿no? BS. Y le ponemos acá tal cual, violencia sexual. Cambiamos, ya cambió. Me voy a valores antiguos y nuevos, ¿ya? Y yo selecciono rango y vamos a ver los baremos. ¿Qué dice? En cuanto a los baremos, dice del 15 al 16 bajo. Entonces, de 15 hasta 16 bajo 1, ¿no? Añadir. 16.18 medio. 16,1 hasta 18 es medio, que sería 2, ¿no? Y de 18,1 hasta 20, entonces 18,1 hasta 20 es alto. Ya está. Añadir. ¿Listo? Y le damos continuar y le damos aceptar. Ya tenemos. Me voy a la vista de variables y acá tenemos la variable creada, ¿no? O la dimensión. ¿Cómo se llama la dimensión? Violencia sexual y le cambio sin escala. Listo. Entonces, los que van a hacer trabajo descriptivos solamente hacen este procesamiento para su única variable. Pero acá están de las 3 dimensiones, ahora voy a presentar de la variable. Hago lo mismo, ¿no? Hago lo mismo. Todo el procedimiento que hemos hecho anteriormente, ahora lo vamos a hacer para la variable. Estas son las dimensiones, ¿no? En primer lugar, voy a tener que generar la variable, ¿no? Que es el que contiene todas las preguntas, que es la variable, ¿no? Entonces me voy a transformar, voy a calcular variable y calculamos la variable. Restablecer. Ahora yo quiero la variable completa. ¿Cómo se llama la variable? La variable se llama, le voy a poner variable 1, nada más, ¿no? Como son todas las preguntas, usted puede pasar todas las preguntas o si no, también pasar las 3 dimensiones. Si yo paso la primera dimensión, pero en escala, si en la reglita, si pasa la primera dimensión, es como si estuviese pasando las 4 primeras preguntas. Luego le da 2, suma, me voy a la dimensión 2, de la misma forma suma y me voy a la dimensión 3. O sea, la variable 1 es la suma de las 3 dimensiones y simplemente le ponemos aceptar y ya se creó la variable. Mira, aquí está, variable 1, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a baremar la variable 1, tal cual como lo hicimos en las dimensiones. Ujú. ¿Ya? Entonces me voy a gráficos, o sí, me voy a analizar, perdón, me voy a estadístico descriptivo, me voy a frecuencias, ¿ya? Y restablecemos y pasamos la variable. Aquí está, variable 1, mire, variable 1, ¿no? En escala, ¿no? Y ya la pasamos allí, a la derecha, desactivamos la tabla de frecuencia y me voy a estadístico y yo necesito el valor mínimo de la variable, el máximo, necesito también el percentil 30, añadimos y necesito el percentil 70. Ujú. Le damos continuar y le damos aceptar. Y acá está, miren. Entonces vamos a poner copiar y me voy a acá, ¿no? Lo pegamos acá, ¿ya? Pegamos y ya le dimos el pegado. Entonces vuelvo a copiar esta tablita, ¿no? La copiamos a la derecha. Entonces el mínimo de toda la variable es 42 puntos.
¿no? Recuerde que ahora son todas las variables, ¿no? 42 puntos. El percentil 30 es 45 puntos. 45. El percentil 70 es 50 y el valor máximo es 54. Entonces, creamos los baremos. Sería desde 42 hasta 45, ¿no? Ya está. Acá sería de 45.1 hasta 50. Y acá sería de 50.1 hasta 54. Ya está. Entonces me voy ahora sí a transformar variables y nos vamos a recodificar en distintas variables y vamos a baremar. Restablecemos. Ahora pasamos la variable 1. Ya la pasamos, ¿no? Y le cambiamos el nombre. Era violencia familiar. Le voy a poner violencia su guión familiar. No le pongo BF porque si no no te va a aceptar, porque anteriormente ya le habíamos puesto BF a la violencia física, ¿no? Por eso mejor le cambio acá violencia familiar, que es la variable, ¿no? ¿Ya? O si no, también le pones B1, que es la variable 1. Ujú. Y acá sí le pones, ¿no? Su nombre completo. ¿Cómo se llama? Violencia familiar. Cambiamos, ya se cambió. Me voy a valores antiguos y nuevos y genero los rangos, ¿no? Entonces me voy al Excel. De 42 a 45 es bajo. Entonces ponemos 42 hasta 45 bajo, que es 1. Añadir. De 45,1 a 50, 45,1 hasta 50 es medio, que le estamos poniendo 2, ¿no es cierto? Y de 50,1 a 54, 50,1 hasta 54 es alto, que es 3, ¿no? Añadimos. Y le ponemos continuar y aceptar. Ya está. Entonces nos vamos a la vista de variables y ya se creó la variable 1. ¿Cómo se llama? Violencia familiar. Ujú. Ya, ahora ya aparece en escala ordinal, ¿no? ¿De acuerdo? Y vamos a centrar. Ah, el mismo, como tienen la misma valoración de bajo, medio y alto, entonces le pongo a la violencia sexual y también a la violencia familiar. Ya está. Estas son las dimensiones y esta es la variable. Ahora ya estamos listos. Cuando ya los tenemos, los dimensiones con la variable en esta escala ordinal, ahora sí vamos a presentar los resultados. Ya, entonces me voy a analizar, me voy a estadístico descriptivos, analizar estadístico descriptivos, me voy a frecuencias, pongo restablecer, o perdón, frecuencia no es, a ver, déjame ver una vez más, analizar, me voy a frecuencias, ¿no? Restablecemos, ya, y presentamos la violencia física, o primero la variable, ¿no? Violencia familiar, es la variable. Y me voy a gráficos, y yo voy a presentar en gráfico de barras, ¿no? ¿De acuerdo? Quiero los porcentajes. Vamos a continuar. Y acá también voy a mostrar una tabla de frecuencias aquí de la variable 1 y le ponemos a aceptar. Miren, ya se está procesando y ahí está la respuesta. Miren, ya estén presentando ustedes su resultado ya de la variable. Ya, si quiero mostrar el porcentaje, le doy doble clic a la gráfica, doble clic y va a aparecer una nueva ventana y cliqué aquí. Ya donde hay unas barritas acá, le da clic y ahí aparecen los porcentajes. Ya luego ya usted lo digita esto, pues, ¿no? Por ejemplo, le cambias el tamaño del gráfico, le disminuimos el tamaño, ya, aplicar, ya está disminuido, ¿no? Y otras cositas más, por ejemplo, abajo le puedes poner un color, al medio otro, y es una cuestión de presentación, incluso en 3D, ¿no? En 3D también. Pero miren, acá arriba aparece violencia familiar y acá violencia familiar. Yo voy a borrar la de abajo, ¿no? Borramos esta de abajo. Procuren de que se borre eso, ¿ya? Ya, ahí. Ahora sí, borramos y solamente me quedo con el título de arriba, nada más, ¿no? Y luego le cerramos y ya tenemos la violencia familiar. Quiere decir de que el 40% de los encuestados perciben de que hubo una baja violencia familiar.
dentro del entorno, ¿no? Sin embargo, hay un porcentaje significativo que considera que la violencia familiar fue alta, ¿no? Se encontró que es alto, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora me voy nos vamos a presentar los otros resultados de las dimensiones. Aquí me voy a analizar, ¿no? Me voy a estadístico, me voy a frecuencias. Restablecemos, ahora presento la primera dimensión, violencia física. ¿Cómo la encontramos? Me voy a gráficos, selecciono barras, porcentajes, continuar y aceptar. Ya está, miren. Doble clic y presiono aquí, en estas barritas chiquitas. Y con eso ya tenemos. Miren, ajá. Otra vez doble clic. Por ejemplo, el tamaño del gráfico lo voy a reducir, que sea 9. ¿Listo? Y ya, y le quito esto, ¿no? Dije que quitaran esto, ¿no? Le quitamos aquí y solamente me quedo con el título de arriba, ¿ya? Y cerramos acá. Listo. ¿Cómo se encontró la violencia familiar? Muy parecido a la de la violencia, perdón, la violencia física. Por ejemplo, hay un mayor porcentaje de encuestados de que valoran la violencia física en un nivel medio, ¿no? Y bajo en 35% y alto 25%. Entonces nos vamos nuevamente a la vista de variables y voy a presentar la dimensión 2, ¿ya? Me voy a analizar estadísticos, frecuencias, restablecemos, pasamos a la violencia psicológica, ¿no? Me voy a gráficos, selecciono gráfico de barras, porcentajes, continuar y aceptar. Ahí está. Doble clic, le ponemos aquí clic, aquí en estas barritas para que aparezcan los porcentajes, le cambio el tamaño del gráfico, ¿ya? A 9 y le ponemos aceptar y cerramos y cerramos. Ya está. Mira cómo hemos encontrado la violencia psicológica, ¿no? No ha habido mucha violencia psicológica, solamente un 15% en alto, en medio es 35% y bajo 50%, ¿no? Ya, y así con las demás variables, y ya con las otras dimensiones, y me falta otra dimensión más, y eso es lo que van a presentar. Entonces ustedes van a tener que presentarme estas tablas y estas figuras en la semana entrante, ¿ya? Listo, chicos, espero que se haya comprendido todo. Ya nos vemos pronto. Un abrazo para todos. Se cuidan. Nos vemos. Un abrazo.